va a querer explotarlo. Entonces, vamos a empezar a ver a partir de hoy todo el problema de representación del conocimiento de un agente y a partir de la representación del conocimiento, cómo él puede usar ese conocimiento. Entonces, van a haber otras tareas distintas a las que vimos en la integración anterior que requieren tener conocimiento y usar ese conocimiento para brindar ese servicio que la gente debe dar. Por eso es que en la primera iteración había que definir diferentes servicios, porque nos van a identificar los diferentes tipos de tareas que se requieren. Una, donde hay un problema de búsqueda; otra, donde hay un problema de conocimiento y explotar ese conocimiento para poderlo realizar. Entonces, veamos en qué consiste esta parte. No sé si les va quedando claro lo que he dicho hasta ahora o tienen dudas. Cuéntenme. Aquí ya estoy arrancando a lo que sería la tercera iteración. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Entonces, fíjense, en este caso, el elemento central es el conocimiento. Es decir, que son agentes que van a utilizar conocimiento para tomar decisiones. Es decir, que van a razonar a partir de ese conocimiento. Ahora, para yo poder razonar, lo primero que tengo que hacer es representar ese conocimiento de alguna forma. A eso lo vamos a llamar sentencias. Y vamos a requerir lenguajes para representar ese conocimiento y a partir de ese conocimiento poder razonar. Entonces, básicamente, el agente va a tener un montón de conocimiento, que es lo que llamamos una base de conocimiento, y va a usar ese conocimiento para tomar decisiones. Cuando hablamos de usar, para eso él requiere lo que uno llama un motor de inferencia. El motor de inferencia usa el conocimiento que está en la base de conocimientos para razonar y poder definir qué acciones va a ejecutar. Por supuesto, el motor de inferencia y la base de conocimiento son influenciados por lo que está percibiendo el agente. Entonces, nosotros vamos a ver varias cosas acá. Vamos a ver cómo se definen los motores de inferencia, vamos a ver lenguajes de programación que permiten describir conocimiento. Eso es lo que vamos a estar viendo durante estas próximas sesiones. Hoy, la semana que viene y las 3 próximas semanas vamos a estar vinculados a esto. ¿Ok? Entonces, hemos dicho dos cosas importantes. Se requiere un lenguaje para representar el conocimiento y después se requiere un mecanismo de razonamiento sobre ese lenguaje para inferir cosas. Entonces, los lenguajes normalmente de representación de conocimiento están basados en lógica. Y ustedes ya vieron uno, que es lógica proposicional. Yo ahora se las refrescaré. Pero la que nos interesa aquí es lógica de predicado. Existen muchas más. Existe lógica temporal, lógica, y van a ver que también vamos a introducir otros mecanismos también para manejar incertidumbre. En todo caso, todo el conocimiento es expresado a través de sentencias. Sentencias que dicen lo que yo sé. Y el razonamiento va a usar esas sentencias para tomar decisiones. Es decir, va a razonar. Yo puedo ir agregando nuevo conocimiento, esos son los mecanismos de aprendizaje, que los vamos a ver más adelante, pero lo que es relevante acá es que con el lenguaje y con el motor de diferencia yo ya puedo razonar, porque por un lado represento el conocimiento y por el otro lado puedo inferir cosas. Entonces, si se dan cuenta, hay 3 niveles. Uno, el cognitivo, que es lo que nosotros vamos a definir el dominio de la gente, es lo que él debe conocer, por ejemplo, en el ámbito de inversiones o en el ámbito energético, son dominios totalmente distintos. Vamos a codificar ese conocimiento y después, por supuesto, al tenerlo codificado, lo vamos a usar. Ahí es donde entran los motores de inferencia que usan ese conocimiento para llegar a conclusiones. Entonces, la base de conocimiento va a tener almacenado un conjunto de sentencias,
pero además de sentencia va a tener hechos. Ya van a ver la diferencia entre sentencia y hecho. Hemos dicho que sentencia es mi conocimiento, es todo lo que para mí es verdad. Por ejemplo, yo puedo decir, todo hombre es mortal. Es una sentencia que expresa algo que para mí es verdad. Y un hecho es decir, José es un hombre. Un hecho es una realidad, es un ejemplo. Entonces, normalmente el conocimiento que tiene la gente es descrito de esas dos maneras. O axiomas genéticos, como el que acabo de decir, que todo hombre es mortal, o específico como que José es un hombre. Ese es su conocimiento. Y con ese conocimiento él es capaz de razonar. Para eso la gente se autopregunta, se informa, va aprendiendo nuevos axiomas y nuevos ejemplos, etc. Entonces, básicamente lo que hemos dicho es que tengo estos dos elementos, la base de conocimiento compuesto por axiomas y por hechos, y el motor de inferencia que explota esos axiomas y hechos para llegar a conclusiones. La ingeniería de conocimiento se dedica a extraer los elementos que van en la base de conocimiento, porque los motores de inferencia son algoritmos. Entonces, realmente, lo que uno tiene que construir, lo que ustedes van a tener que construir es la base de conocimiento para cada uno de sus agentes. Y por eso es que tienen que trabajar con expertos en el área para construir una base de conocimiento. Normalmente esa base de conocimiento se le llama ontología. Esa ontología donde están todas esas sentencias y todos esos hechos. Entonces, yo voy a tener hechos positivos, hechos negativos, sentencias de diferentes tipos. Un hecho positivo es, por ejemplo, decir que Luis y José son hermanos, o María y Carlos son hermanos, o Luis y Carlos no son hermanos, es un hecho negativo. Una conclusión es decir que X es un hombre. Mientras que uno que mantiene premisa, esto lo vamos a ver con más calma. Es decir, por ejemplo, si X es hermano de Y y es un hombre, implica que Y también es hermano de X. Entonces, ya eso lo vamos a ver con más calma. Pero esto es lo que tiene una base de conocimiento. Hechos y acciones en un dominio dado de interés. Entonces, normalmente cuando uno construye la ingeniería de conocimiento, lo que va a identificar es el vocabulario que requiere ese agente, va a construir esas sentencias y esos hechos que él debe conocer, las va a construir y después va a usar, como las va a construir en un lenguaje dado, después va a usar el mecanismo de inferencia que tiene ese lenguaje para explotar esa sentencia. Y puede ir infiriendo nuevos hechos, eso ya lo vamos a ver. Entonces, a grosso modo, un agente basado en conocimiento es el código. Él consulta la base de conocimiento en función de lo que percibe, es decir, que él percibe el entorno al momento T. Con eso que percibe va a la base de conocimiento para ver qué axiomas y qué hechos se puede utilizar. En función de eso, la base de conocimiento le responde con una conclusión, porque razona, es decir, ahí es donde está ocurriendo el razonamiento y le indica qué hacer y el agente ya con eso actúa. Entonces, esto que ustedes están viendo en el segundo paso, de alguna manera expresa el razonamiento que la gente está haciendo sobre la base de conocimiento que él tiene. Bueno, ya tienen la estructura básica de la tercera iteración. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, la base de conocimiento de la gente, de alguna u otra manera, representa la personalidad de él. Y está compuesto por estos elementos. Vamos a ver a cada uno de ellos. Primero que nada, es bueno que entiendan que la intencionalidad siempre de la gente va a estar definida por lo que él debe hacer. Ya vamos a ver el concepto de racionalidad, pero la intención, él va a realizar sus tareas en función de sus objetivos, etc. En los humanos entran otros temas, como los sentimientos, etc. Pero en el caso de los agentes, un agente hace lo que debe hacer según su objetivo. Por eso es que decimos que cuando uno trabaja en inteligencia artificial, los agentes brindan servicios. Y él define los servicios. Ustedes están, por ejemplo, construyendo agentes
para brindar servicios a nivel de inversión o a nivel de gestión energética. Entonces, su intención va a ser brindar esos servicios. La creencia es todo lo que él conoce. Es decir, es lo que para él es verdad. Entonces, puede tener creencias sobre el ambiente. Por ejemplo, puede creer que en ciertas ciudades el clima es siempre cálido. Puede tener creencias sociales sobre las personas, sobre las relaciones que hay entre las personas, por ejemplo, quién está casado con quién, sobre las actividades. Es decir, que las creencias forman parte de una gente porque va a establecer todo lo que para él es verdad. Entonces, normalmente el agente actúa según las intenciones que tenga, pero en función de sus creencias también. Entonces, tiene que haber una consistencia. No puede chocar las creencias con las intenciones. Y las intenciones entre ellas tampoco pueden estar en conflicto. Bueno, otro aspecto importante es que como vivimos en un entorno de agentes que interactúan con otros, un agente normalmente va a responder a cualquier demanda que se le haga. Para eso va a ser capaz de razonar, lo que le va a permitir interactuar con otros agentes. Otro elemento muy importante es que el agente va a también tratar de comunicarse con otros agentes. Y se va a comunicar y va a actuar en función también de lo que él cree. Claro, en este caso entramos a otro mundo, que es el de los sistemas multiagentes, que aquí no lo vamos a dar, pero donde hay un conjunto de mecanismos que permiten que los agentes puedan hablar como hablamos los humanos, así que se puedan conversar. Entonces, esto es algo muy importante porque esto nos asemeja a las sociedades humanas. Y lo que es importante es que, como les dije al inicio, la gente cuando actúa, actúa de manera racional. ¿Y qué significa de manera racional? Que él va a actuar tal que si esa acción le permite alcanzar objetivos individuales o del contexto, no va a tener problema. Es decir, que un agente es racional cuando sus actos apuntan a suplir objetivos individuales o colectivos. Entonces, por ejemplo, ustedes estarían actuando racionalmente si las acciones de ustedes apuntan a cumplir el objetivo de graduarse. Si ustedes hacen otras acciones distintas, por ejemplo, se agreden tomando o algo por el estilo, eso sería una actitud irracional. Entonces, es muy importante que tengan claro esta diferencia. Nosotros vamos a suponer que los agentes siempre actúan racionalmente. Y para actuar racionalmente, él va a razonar usando su conocimiento. Y eso le va a permitir entender e interpretar el contexto para tomar la decisión más adecuada. Entonces, el agente requiere varios elementos para actuar racionalmente. Por un lado, va a requerir poder representar ese conocimiento para poder razonar, va a necesitar ir aprendiendo más conocimiento y a partir de ahí tomar decisiones basadas en ese proceso de razonamiento. Entonces, él va a requerir poder medir si como está actuando es correcto o no, porque acuérdense que la racionalidad indica que voy a alcanzar mis objetivos, entonces él necesita medir si está alcanzando sus objetivos o no a partir de lo que percibe, a partir del conocimiento que tiene, para poder entonces ir realizando las acciones adecuadas. Entonces, la medida es muy importante porque le va a ir permitiendo a él ajustarse. Si él ve que se está alejando, él racionalmente entonces va a dejar de actuar como venía actuando y actuará diferente para tratar de alcanzar el objetivo. Entonces, si se dan cuenta, un agente racional, usa entonces su conocimiento y la capacidad de razonar sobre ese conocimiento para ir definiendo cómo actuar. Y siempre va a estar yendo hacia adelante, con toda la autonomía para decidir
si tiene que cambiar de rumbo en algún momento o no. Entonces, si se dan cuenta, en la medida de rendimiento es muy importante porque es lo que me va a indicar si estoy yendo hacia los objetivos que me he trazado, como individuo o como grupo. Porque es el que me va a indicar si la gente está brindando los servicios o no. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ofrecer, el agente inversor empieza a ofrecer ciertas decisiones y ve que esas decisiones no son fructíferas para el inversor, entonces él tendría que ajustarse porque él, en su mecanismo de razonamiento, porque por alguna razón los éxitos no se están dando. Entonces no estaría actuando racionalmente si se mantiene con las mismas estrategias que hasta ahora no han sido fructíferas. Ahora, lo que es importante es que el conocimiento pasa a ser la materia prima del agente racional, porque él va a actuar, va a definir cómo actuar en función de ese conocimiento que él tiene. En general, hay mucho conocimiento de diferente tipo. En general, hay muchísimo. Nosotros, aquí les estoy dando ejemplos de conocimiento, pero nosotros lo que es importante es que ese conocimiento se lo tenemos que extraer a los expertos. Él después va a generar más conocimiento, pero inicialmente tenemos que ir a los expertos para extraer ese conocimiento. Conocimiento sobre el estado actual, sobre las capacidades, sobre el dominio, por ejemplo, en el área de inversión, conocimiento de cómo se hacen las cosas, de los conceptos que se utilizan, etc. Entonces, es muy importante ese proceso de extracción de conocimiento porque es lo que después vamos a llevar al lenguaje. Entonces, con ese conocimiento yo razono. Y fíjense que los humanos, cuando razonan de tres maneras. Entonces, los mecanismos, el lenguaje de representación de conocimiento debe tener un montón de inferencia que permita razonar de estas tres maneras. Una primera manera para inferir causas, para inferir efectos de unas causas o para inferir los efectos desde las causas, porque puede ser de las dos maneras, o el otro en el cual yo me planteo hipótesis y a partir de las hipótesis trato de ver si puedo alcanzarlo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, el primer caso es el inductivo. El inductivo, voy a tratar de construir una conclusión general. Y el mejor ejemplo es el del cuervo. Yo veo pasar un cuervo, veo pasar otro cuervo, y todos los cuervos son negros. Entonces, yo a partir de esas observaciones repetidas, puedo construir una sentencia que me diga que todos los cuervos son negros. Entonces, eso sería un mecanismo de aprendizaje. Pero también podría, a partir de la observación, de ver un cuervo, otro cuervo, y eso sería, en la tabla de hechos tendría esos cuervos. Yo podría también llegar entonces a la conclusión de que los cuervos son negros. El razonamiento inductivo me estaría induciendo esa idea de que todos los cuervos son negros. Es decir, generalizando esa idea. Entonces, si se dan cuenta, el razonamiento inductivo tiene dos características. Uno, que tiene como una especie de aprendizaje, porque esa conclusión general que él construye es un aprendizaje. Y dos, pues, como bien lo dije, tiene ese proceso de razonamiento inductivo. Entonces, un aprendizaje con un razonamiento inductivo implícito. El razonamiento deductivo, fíjense que, a diferencia de acá, que parte de premisas particulares, como la de cada uno, los hechos de cada uno de los cuervos, para llegar a una conclusión general, aquí es al revés. Parto de una premisa general para llegar a una conclusión específica. Por ejemplo, una premisa general es todos los hombres son mortales, y yo puedo entonces llegar a la conclusión de que José es mortal. Una conclusión específica. Y el razonamiento aductivo es que parte de una conclusión conocida y a partir de esa conclusión trata de definir hipótesis. Por ejemplo, si siguiéramos en el mismo ejemplo de
de los cuervos, una conclusión conocida es que todos los cuervos son negros. Y entonces yo podría inferir, pasa un árbol, pasa un ave que se me parece a un cuervo y yo podría hacer la hipótesis que ese cuervo debería ser negro. Es decir, que a partir de la conclusión general, yo hago la hipótesis de que ese cuervo que acaba de pasar, que no lo logro ver bien, es de color negro. Fíjense que en el ejemplo que estoy dando acá está lloviendo, y entonces yo puedo hacer la hipótesis, perdón, no está lloviendo, está mojado el piso, y yo puedo hacer la hipótesis de que está lloviendo. Porque normalmente la conclusión conocida es que cuando el piso de las aceras está mojado, es porque ha llovido. Si yo lo estoy viendo ahorita, puedo suponer que llovió. Esa es la hipótesis que estoy haciendo. Entonces, fíjense que el inductivo me lleva a conclusiones específicas. El inductivo a generalizar. Todos los cuervos son negros. El deductivo, José es mortal. Okay, es específico. Y el aductivo a plantearse hipótesis. ¿Ok? Por ejemplo, si yo veo que Juan murió, que Carlos murió, que Anabel murió, etcétera, yo puedo hacer entonces la hipótesis de que los hombres son mortales. ¿Ok? Entonces, fíjense que cada uno de ellos son posibles razonamientos que yo puedo hacer en un momento dado. Mi agente tiene que identificar qué conocimiento tiene que le permite razonar de estas maneras. Entonces, fíjense que con una misma sentencia, todos los hombres son mortales, y yo puedo también saber, en mi base de conocimiento yo puedo tener, todos los hombres son mortales, que Juan es un hombre y que Juan es mortal. Estos serían hechos. Profesor, disculpe un momento. En el chat, Luis preguntó que si podemos tener múltiples razonamientos en un agente. Podemos tener múltiples razonamientos en un agente. Sí, señor. Muy buena pregunta. De hecho, fíjense que los humanos somos así. Nosotros, sin darnos cuenta, razonamos de diferentes maneras. En un agente puede suceder lo mismo. Claro, va a depender de lo que ustedes tengan en la base de conocimiento. Fíjense que esta primera columna es lo que ustedes tendrían en la base de conocimiento. Todos los hombres son mortales, Juan es un hombre y Juan es mortal. La línea 2 y la línea 3 representarían un hecho. Y la línea 1 representaría un axioma. ¿Ok? Es decir, que tendríamos sentencias y hechos. Entonces, supongamos que tenemos 1 y 2. Si tenemos 1 y 2, podríamos entonces hacer un razonamiento deductivo. ¿Ok? Es decir, que si tuviéramos 1 y 2, podríamos deducir que Juan es mortal. Ahora, si tuviéramos 2 y 3, Juan es un hombre y Juan es mortal, podríamos construir una regla genérica. ¿Ok? Y una regla genérica sería decir que todos los hombres son mortales. Acuérdense, inducción es generalizar, deducción es específico. Y aducción es construir hipótesis. Por ejemplo, si yo tuviera 1 y 3, yo sé que todos los hombres son mortales y que Juan es mortal, entonces yo podría hacer la hipótesis de que Juan es un hombre. Entonces, si se dan cuenta, yo podría moverme en los 3 escenarios dependiendo de lo que yo tenga en la base de conocimiento en un momento dado. Yo podría razonar de las 3 maneras. ¿Ok? Podría perfectamente trabajar de las 3 maneras. Va a depender lo que yo tenga en mi base de conocimiento. Ahora, lo que tengo ahora que interesarme es ver cómo yo voy a construir, cómo voy a representar ese conocimiento. Y para eso yo voy a usar lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes, ustedes han trabajado sobre todo con lenguajes procedimentales. Nosotros aquí vamos a estar interesados por los lenguajes lógicos. Los lenguajes lógicos son los que nos sirven.
Los lenguajes, en general, acuérdense que tienen sintaxis y semántica. Acuérdense que para nosotros, como es representar conocimiento en el ámbito de la base de conocimiento, vamos a necesitar representar conocimiento para construir sentencias y hechos. Porque eso es lo que van a hacer conocimiento. Mi lenguaje me debe permitir construir sentencias y hechos. Y a partir de esas sentencias y hechos, yo voy a poder razonar. Entonces, fíjense que es bien importante, solo como recordatorio, un lenguaje procedimental me dice el paso a paso, es lo que ustedes normalmente han trabajado hasta ahora. Nosotros estamos interesados por lenguajes declarativos, no procedimentales. Un lenguaje declarativo es como esto que ustedes ven acá. Fíjense que en el declarativo, para que se lleven una idea, son reglas. Yo puedo definir reglas, puedo definir sentencias. Una regla es una sentencia. Si está lloviendo, entonces yo corro. Si hoy es juego de fútbol, entonces paro de trabajar en tal tiempo. Esos son ejemplos, entonces es muy importante que ustedes vean la diferencia. Ahora, como nos interesan los lenguajes lógicos, porque sobre los lenguajes lógicos yo puedo inferir. Y en la literatura hay un buen número de lenguajes lógicos. Nosotros nos vamos a dedicar sobre todo, estos dos últimos son lenguajes lógicos que permiten manejar incertidumbre, eso lo vamos a ver en las próximas clases, mientras que estos lenguajes lógicos me permiten describir conocimiento donde no hay incertidumbre. El de cálculo proposicional, ustedes ya lo vieron, que se no cambia mucho, pero el cálculo proposicional solamente me permite definir hechos. En cambio, del cálculo predicado de primer orden me permite definir hechos y sentencias. Esa es la gran diferencia y por eso es que nos interesa el de cálculo predicado de primer orden. Entonces, la idea es que uno va a tener en la base de conocimiento hechos y eventualmente sentencias, y uno va a ver a partir de esas sentencias y hechos que se puede inferir de ellos. Entonces, el procedimiento de inferencia es tratar de construir nuevas conclusiones a partir del conocimiento que yo tengo. Eso es a grosso modo lo que uno busca hacer. Entonces, yo voy a tener una sentencia dada que se va a activar en mi base de conocimiento a partir de lo que percibo. ¿Ok? Es decir, la inferencia no es más que el proceso en el cual yo percibo algo, con eso me voy a la base de conocimiento y en la base de conocimiento se evalúa eso que percibo para llegar a una conclusión. Eso implica, en ese proceso de inferencia, que hay un proceso de transformación, de implicación de cosas. Y lo que uno está diciendo acá, por ejemplo, en un mecanismo de inferencia, yo llego a la conclusión beta, pero es porque a partir de alfa, a partir de la sentencia expresada por alfa, yo puedo concluir beta. A eso que estoy yo nombrando a partir de alfa, concluyo beta, es lo que llamo razonamiento. Un razonamiento que debe ser completo y robusto. Completo es que para cada sentencia yo pueda inferir alguna conclusión o pueda inferir un encadenamiento de sentencias. Y robusto es que siempre para una misma percepción yo active la misma sentencia y no que me esté cambiando, porque entonces habría una inconsistencia. Ahora, lo que es interesante es que esta relación entre lo que está acá, que voy a llamar antecedente y consecuente, es dado por un conjunto de mecanismos de razonamiento. Estos son ejemplos de mecanismos de razonamiento que me permiten concluir esto a partir de esto. Yo no voy a hacer mucho hincapié en los mecanismos de razonamiento que me permiten, con estas reglas, llegar a las conclusiones, pero a grosso modo, lo que se busca es los mecanismos de razonamiento de trabajar cosas como esta. Si yo percibo P, entonces Q. Si percibo un león, entonces corro. Ahí está mi mecanismo de razonamiento.
Eso es lo que nos dice el modus ponendo ponen, que es el que más se usa, pero hay otras formas de razonar también, y es más pensando de una manera inversa. Si veo a un león, entonces no me quedo quieto. Es decir, que en este caso la idea aquí se afirma afirmando, aquí se afirma negando, pero sigue siendo más o menos la misma lógica. Entonces, como les digo, existen muchas maneras de implementarlo, pero yo no voy a entrar a decir que el proceso de razonamiento implica eso. Nosotros vamos a usar sobre todo modus ponens, es decir, si percibo A, entonces haré B. Eso es básicamente lo que estaremos pensándolo. Y normalmente, pues en cualquiera de los lenguajes que uno vaya a utilizar, como en el caso del cálculo proposicional, pues para implementar esas sentencias que nos permiten razonar, pues yo voy a usar una gramática. Yo, toda la parte de cálculo proposicional me lo voy a saltar porque no nos interesa. Ustedes ya la han visto. Lo que sí tienen que tener claro es que lo que les dije, estos son los ejemplos de sentencias en el cálculo proposicional. Son sentencias que uno evalúa para saber si son verdad o mentira. Eso es todo. Entonces, en función de lo que yo percibo, ¿qué es lo que yo voy a percibir? El valor de P, de Q y de R. Y de S. Entonces, de P, de Q y de S. Entonces, a partir de eso, yo lo que hago es ver si esa sentencia es verdadera o falsa. Eso es lo que se hace en cálculo proposicional. No voy a dar mucho más detalle. Acuérdense que entonces hay un conjunto a nivel tanto semántico como sintáctico, un conjunto de comportamientos que matemáticamente se pueden comprobar con el cálculo proposicional. Y todos los mecanismos de razonamiento que les comenté se aplican sin problema en cálculo proposicional. No estoy dando estos detalles, es un razonamiento hacia adelante o hacia atrás, pero a grosso modo es un tipo de razonamiento muy limitado para lo que requerimos acá. Y por eso me interesa la lógica de predicado. La lógica de predicado le agrega, fíjense que P, Q y S eran, si se dan cuenta, valores atómicos. La lógica de predicado incorpora la idea de variables, es decir, que voy a tener los valores atómicos, pero también voy a tener variables. Eso ya le da mucha expresividad a lo que se va a estudiar. Y me va a permitir representar sentencias como todo hombre es mortal, que con lógica proposicional no puedo. Con lógica proposicional lo único que yo puedo representar son hechos, que sean verdaderos o falsos, pero más nada. Con lógica y predicado puedo representar a hechos y axiomas o sentencias. Normalmente los modelos ontológicos, acuérdense que se los nombré hace rato, están basados en lógica de predicado. Entonces, la lógica de predicado me construye sentencias relacionando dos aspectos. Los objetos y las relaciones que hay entre esos objetos. Es decir, que yo construyo sentencias a partir de los objetos y las relaciones entre ellos. Entonces, esas sentencias van a tener valores de veracidad. Es decir, que pueden ser verdaderos o falsos. Esas relaciones que estoy definiendo entre los objetos. Los objetos también tienen sus propios atributos. Entonces, fíjense, a grosso modo, si yo voy a construir una sentencia en lógica de predicado, entonces hemos dicho que requiero tener a los objetos y las relaciones entre ellos. A los objetos los vamos a llamar sujetos. Un sujeto puede ser una persona, una cosa, un concepto, y las relaciones las defino como predicados. Entonces pueden ser relaciones entre objetos, propiedades de los sujetos, funciones que aplico sobre ellos, y así voy construyendo sentencias. Veamos algunos ejemplos para que lo entiendan. Fíjense esta sentencia: Venezuela es un país que forma parte de América del Sur y su idioma es el español. Entonces, fíjense que acá el sujeto es Venezuela y hay varios predicados.
Entonces, el sujeto de Venezuela, hay más objetos, porque el país también es un objeto, América del Sur es un objeto y el idioma también, y los predicados, que son los que me van a establecer las relaciones entre sujeto y objeto, es Venezuela es un país, Venezuela es parte de América, es decir, todos estos señores que ustedes ven acá son los predicados. Y con esos predicados y con ese sujeto y objeto, puedo construir sentencias como esta, que además las puedo ver en este gráfico. Entonces, fíjense el poder de la lógica de predicado. Esta frase que ustedes ven acá, la he podido describir usando un grafo como este, donde lo que tengo es el sujeto, objetos a los cuales está relacionado el sujeto y las relaciones entre ellos. A eso es que hemos llamado lógica de predicado. Y a eso es que hemos llamado también la descripción de sentencia en un momento dado. Entonces, yo puedo tener sentencias sencillas como esta, donde digo que Quijote es el autor de Cervantes, Cervantes es el escritor de Quijote, Cervantes es un escritor, Quijote es un autor, puedo preguntar quién es el autor de Quijote, podría construir, como les dije, predicados más complejos, como Quijote, fue escrito por el mejor novelista español. Ustedes miren la complejidad que puedo ir yo haciendo a este nivel, usando lógica de predicado. Entonces, la lógica de orden cero es lógica proposicional. Ahí lo único que tengo son valores atómicos. Entonces, una sentencia puede ser verdadera o falsa. La lógica de orden 1 es cuando ya yo puedo usar predicados. Y un predicado me relaciona sujetos con objetos a través de relaciones. Además que le puedo añadir variables. Y la lógica de orden superior es cuando los propios predicados pueden ser ellos mismos variables. Entonces, veamos algunas cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo identificar quiénes son los objetos en cada una de estas sentencias. El rector, la Universidad de los Andes, son objetos, y la propiedad, por ejemplo, una propiedad de joven. Y así por el estilo. Es decir, que ya yo puedo tomar sentencias y empezar a describir lo que lo contiene. Bueno, esto lo voy a saltar. Van a ver un link que les dejo al final para hacer estos tipos de tareas. Entonces, la lógica de predicado, igual que la anterior, tiene un conjunto de elementos que lo componen. Tiene conectores, tiene predicados, ya han visto los predicados, que el predicado me relaciona los objetos entre sí, tiene expresiones, es decir, tiene hechos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que José es padre de Vanessa, entonces este es un hecho, es una realidad. Y puedo construir sentencia. Juan es rector de la ULA y Juan es joven. Y entonces rector y edad serían los predicados que me establecen la relación entre estos dos objetos, Juan y Ula y Juan y joven. Entonces, yo puedo tener sentencias atómicas o sentencias complejas conectando a varias sentencias atómicas. Voy a tener constantes, variables, y voy a tener estos dos cuantificadores que le dan mucho poder a la lógica de predicado. Ya vamos a ver por qué. Entonces, como dijimos, tenemos sentencias atómicas, sentencias más complejas, los símbolos de conectividad y un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Yo construyo oraciones o sentencias atómicas como esto que ustedes están viendo acá. Ricardo es hermano de Juan, María es hermana de Juan, María es madre de Juan. Puedo construir sentencias más complejas con conectores, y puedo construir sentencias más complejas con los cuantificadores. Entonces, el primer cuantificador es el universal, que es un cuantificador que me dice que todos los elementos que me establecen esa sentencia cumplen lo que está diciendo la sentencia. Por eso se llama universal.
Por ejemplo, todos los cuervos son negros. Yo diría entonces, para todo X, donde X es un cuervo, implica que el color es negro. Para todo X, donde X es un cuervo, implica que el color de ese X es negro. Entonces, es un buen ejemplo. Fíjense que estoy diciendo para todo X, donde Juan es hermano de X, implica que estudia. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que todos los hermanos de Juan estudian. Esta última sentencia lo que me está diciendo es eso. Todos los hermanos de Juan estudian. Y aquí lo estoy escribiendo en lógica de predicado de primer orden, utilizando el cuantificador universal. Mientras que el cuantificador existencial, lo que me está diciendo es que al menos hay alguien que corresponde a eso. Por ejemplo, alguien descubrió la penicilina. Entonces, lo que estoy diciendo es que existe un X que descubrió a la penicilina. O aquí también estoy diciendo, existe un X donde si X es un perro, implica que X fue amamantado. Es decir, que los perros se amamantan en edad pequeña. Entonces, fíjense que los cuantificadores se colocan, se anteceden, tienen variable, acuérdense que es una gran diferencia con la lógica proposicional, y después viene la sentencia, donde se aplica. Esto es la estructura en cuantificador. Si yo pongo el para todo XY en diferentes órdenes, es lo mismo, igual que el existencial. Pero si yo cambio el para X con el todo Y de posición, digo cosas completamente distintas. Por ejemplo, acá, si existe un X donde para todo Y, X quiere a Y, lo que estoy diciendo es que todas las personas Y van a tener a alguien, es decir, existe una persona en el mundo que al menos la quiere a ella. En cambio, si invierto el orden, voy a decir otra cosa totalmente distinta, porque aquí estaré diciendo para todo Y existe un X, tal que X quiera Y. Es decir, cada quien en el mundo es amado por una persona. Entonces, la primera lo que está diciendo es que hay una persona, que existe siempre una persona que ama a alguien, perdón, que ama a todos, porque aquí lo que estoy diciendo, existe un X que para todo Y, X quiere a Y. Es decir, que aquí lo que estoy diciendo es que hay una persona quien ama a cada uno del mundo. Es decir, que este podría ser Dios, para los que creen en Dios, la primera sentencia. Mientras que en la segunda sentencia lo que estamos diciendo es que todo el mundo es amado por al menos una persona. En este caso sería la madre que lo parió a uno. Entonces, aquí uno estaría hablando más de la mamá y uno aquí estaría hablando más de Dios, si lo quieren ver así. Entonces, sí es importante el orden. Tienen que tener cuidado, ¿ok? Porque el orden implica cosas. Significa cosas distintas. Para todo X, a X le gusta el helado. Estamos diciendo que a todas las personas les gusta el helado. En el otro caso, existe alguien al que le gusta la cebolla. Y así por el estilo. También existe un cuantificador existencial, pero que me está garantizando de que el valor sea 1, porque en este caso no me garantizaba que fuera 1. Para todo X, perdón, existe un X para todo Y que quiere X a Y, lo que estamos diciendo es que ahí lo que estamos diciendo es que hay una persona quien ama a cada uno del mundo, pero aquí lo que estoy es obligando que sea una sola persona. Por ejemplo, existe un X, un único X, que es el rey. En menos palabras, no pueden haber varios reyes. Eso es lo que está diciendo cuando yo le agrego esto. Entonces, yo voy a construir ahora axiomas usando variables y cuantificadores. Fíjense cómo ahora voy a poder enriquecer mi conocimiento. Entonces, un agente reflexivo sencillamente va a ir percibiendo lo que ve en el ambiente y va a empezar a ver cuáles de sus axiomas se activan en un momento dado, a partir de lo que percibe. Y va a empezar a inferir cosas. Bueno, esto también se los dejo como ejercicio. Todas las cosas no negras no son cuervos. Entonces,
la manera de construir eso sería algo como esto, para todo X, donde X es no negro y no es un cuervo, no existe un X tal que no sea negro, sea cuervo, o para todo X que sea negro, él necesariamente no es cuervo. Entonces lo que estoy diciendo es que esta sentencia puede ser descrita en lógica y predicado de esta manera. Y así cualquier sentencia que ustedes vean se puede describir. Aquí les voy a dejar dos ejemplos para que ustedes construyan las sentencias en lógica de predicado de primer orden para estas dos. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente lo que yo hablo en lenguaje natural ya lo puedo representar en lógica de predicado. Eso es lo que estoy diciendo. Hasta ahora lo que les he dicho es eso. Entonces, además, lo que es interesante es que puedo hacer los tres tipos de razonamiento. Fíjense, para todo I1, I2 y S. Si I1, si José está en I1 y ve a S, y después camina de I1 a I2, implica que ahora José, en el momento S más T, va a estar en I2. Es decir, que ahí estoy deduciendo algo. O puedo inferir, acuérdense que inferir es generalizar, para todo X, donde X es el mes de agosto en Florida, y hay una lluvia fuerte en Florida, implica que hay una tormenta. Es decir, que estoy generalizando que cada vez que llueve en agosto es porque hay una tormenta, si estoy en Florida. Pero también puedo construir sentencias aductivas. Para todo X, si ha llovido en ese sitio X, implica que X está mojado. Si además percibo que está mojado X, puedo entonces hacer la hipótesis de que ha llovido sobre X. Entonces, perfectamente los tres tipos de razonamiento en lógica predicado se pueden caracterizar. Entonces, mi base de conocimiento, yo voy a tener sentencias de este tipo y mi agente, en algún momento dado, un agente basado en objetivo, va a tener mecanismos para buscar soluciones, la segunda iteración, o mecanismos para inferir cosas, lo que estamos viendo ahora en la tercera iteración. Es decir, que se va a mover en este espacio. Entonces, ese agente va a tener en la base de conocimiento sentencias como esta para todo X, donde rey es X y es codicioso, entonces ese rey es malo. Va a tener hechos como estos: Juan es rey, Juan es codicioso, es decir, que todo esto lo va a tener en su conocimiento, y él en algún momento va a poder deducir que si Juan es rey y es codicioso, entonces él es malo. Lo va a poder deducir porque tiene un axioma que le permite deducir eso. Bueno, todas estas sentencias que les he comentado en lógica predicado cumplen algunas propiedades matemáticas. No las voy a comentar, pero se las dejo ahí en las láminas. Lo que quiero decir con esto es que ellos cumplen fundamentaciones matemáticas como la ley de Morgan, y existen, como les he dicho, yo puedo describir perfectamente mi contexto a partir de la lógica de predicado. Es decir, que es muy poderosa para describir todas estas cosas que les estoy comentando. Entonces, ustedes van a tener que construir una base de conocimiento adecuado para su agente. Fíjense que acá, si yo pudiera tener esta base de conocimiento en un agente donde dice que Marco, el agente sabe que Marco es un hombre, que Marco nació en Pompeya, que la gente de Pompeya era romana, César era un dirigente romano, la mayoría de los romanos eran leales a César y así por el estilo. Bueno, todo eso yo lo puedo describir en lógica y predicado. Marco era un hombre, hombre Marco. Marco era de Pompeya, pompeyano Marco. Todos los pompeyanos eran romanos. Para todo X, donde X es pompeyano, implica que también es romano. César era un dirigente, César dirigente. Fíjense que estoy convirtiendo en predicado a este señor. Y todos los
todos los romanos o bien eran leales a César o bien odiaban. Entonces, para todo X, donde X fuera romano, o era leal a César, o odiaba a César. Es descrito. Y así sucesivamente. Así que puedo perfectamente describir todo este conocimiento en sentencia de lógica de predicado de primer orden. Aquí también les va a quedar un ejercicio para que ustedes lo hagan. Ahí le estoy nombrando ejercicios que le están quedando en clase. Lo que es interesante es que yo ahora que tengo eso definido, puedo entonces construir motores de razonamiento para que automáticamente funcione esto. Eso es lo que es interesante. Entonces, el razonamiento puede ser hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? A partir de axiomas y demás, él puede construir tipos de razonamiento. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Ok? Entonces, todas las fórmulas bien formadas son fórmulas donde lo vamos construyendo a partir de fórmulas atómicas y vamos agregando cosas. Algo importante es entonces que yo construyo fórmulas bien formadas desde sentencias atómicas a las cuales le voy agregando, y lo que es importante es que yo voy a definir un tipo de cláusula de este tipo tal que siempre voy a tener acá sentencias, antecedentes y aquí consecuentes. En menos palabras, es como una regla en la cual yo tengo aquí la parte antecedente y aquí la consecuente. Eso es lo que se llaman cláusulas de OR. Normalmente los motores de razonamiento se basan en cláusulas de OR para permitir hacer estos procesos de razonamiento. Aquí tengo los antecedentes, que es lo que percibo, y puedo concluir eso. Y normalmente yo podría, si no lo tengo definido como cláusula de OR, tendría que hacer unas transformaciones para garantizar tener sentencias de este tipo. Ahora bien, fíjense que las cláusulas de OR lo que me van a permitir es razonar. Por ejemplo, yo puedo tener aquí M1 es un misil, Carlos es el dueño M1, y fíjense esta sentencia. Para todo X, donde X es un misil y Carlos es dueño, entonces implica que Carlos le vende a un país del oeste ese misil. Entonces, yo puedo inferir que Carlos le está vendiendo este tipo de misil a un país del oeste. Ahora, lo que es interesante es que yo puedo razonar de dos maneras, hacia adelante o hacia atrás. Cuando es hacia adelante, cuando es hacia adelante es que estoy tratando de preguntar las causas. Cuando es hacia atrás, que es lo que hace modus ponens, parte del esquema genérico para llegar a una conclusión. Entonces, los motores de inferencia lo que tienen son estos mecanismos de razonamiento hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, fíjense que yo podría partir de esta sentencia. X es un americano, X tiene una arma, Z es un país hostil y X le vende a Z, X le vende a Z el arma Y. Eso implica que X es un traidor. Fíjense que esta sentencia, entonces yo la puedo comenzar de hacia adelante, es decir, que estos son los hechos que yo tengo en mi base de conocimiento, esto es lo que yo tendría en mi base de conocimiento, y él empieza a activar los axiomas. M1 es un arma, el dueño es Juan del arma, Juan se lo vende a un país, ese país es hostil, y va a llegar entonces a la conclusión de que Juan es un traidor. Entonces, es hacia adelante porque parto de los hechos y voy activando los axiomas. Pero lo puedo hacer también hacia atrás. Es decir, parto de que Juan es un traidor y voy a empezar a ver qué axiomas se me prenden. Que Juan es americano, que Juan tiene un arma, que se la vendió a un país hostil. Entonces empiezo a activar cada uno de ellos. Y si se cumplen todas, entonces puedo decir que en ese razonamiento que realmente Juan es un traidor. Si él logra activar todos los predicados correctamente, pues llego a la conclusión de que Juan es un traidor. Entonces los mecanismos de razonamiento pueden ser hacia adelante, hacia atrás. Fíjense que en un caso sería más un razonamiento inductivo, en el otro sería más un razonamiento deductivo, que es un poco lo que habíamos comentado antes.
Ahora, lo otro también interesante es que una sentencia puede tener muchas interpretaciones. Fíjense que esta es una misma sentencia. Es una sentencia, pero en dos contextos. En un contexto 1 y en un contexto 2. En un contexto 1, esa sentencia se va a explicar para números naturales, el otro para personas. En números naturales, pues voy a usar números naturales y voy a usar acá funciones y predicados específicos a los números naturales, mientras que acá voy a usar funciones y predicados específicos para las personas, por ejemplo, si se juega póker, si estudia o no la persona, etc. Entonces, en función de los dos contextos, fíjense que lo que me dice cada sentencia es totalmente distinta. En el primer caso, lo que está diciendo es que el cuadrado de todo número impar mayor que 0 es múltiplo de 9. Mientras que en el otro lo que está diciendo es que todas las madres de los que estudian juegan póker. Porque para todo X, solamente les voy a leer el caso 2. Para todo X, donde P sub X, P sub X lo que está diciendo es que para todo X, donde X juega póker y X si estudia, implica que en el caso este señor X, que es la madre de, en este caso de Juan, es terca. Bueno, y además al final dice también que Juan, porque lo estoy distanciando en Juan, estudia. Juan estudia, pero su madre es terca. Entonces, fíjense que una misma sentencia la puedo instanciar en diferentes contextos y me dice cosas distintas. Ahora, ustedes van a construir estas sentencias para el contexto de ustedes, es decir, que todos estos valores son propios al contexto donde ustedes están construyendo su agente. Que por casualidad haya sentencias parecidas en contextos distintos, pues es una posibilidad. Aquí les dejo de nuevo esta sentencia para que le hagan la interpretación y al final digan lo que significa. Entonces, normalmente esto es importante porque eso nos va a permitir validar las sentencias que yo he construido. Toda sentencia tiene que tener una interpretación. Si no hay interpretación, pues no sirve la sentencia. Una fórmula es una sentencia. Entonces, tiene que ser satisfecha una sentencia por una interpretación. Y una manera de ver eso es que si yo uso el negativo de esa sentencia y no se cumple, pues queda insatisfecha. Pero lo que es importante es esta capacidad. ¿Ok? Entonces, en general, en ingeniería de conocimiento, uno construye sentencias como las que vimos, las interpreta en su contexto para poderlas validar. Esos son los axiomas y también los hechos que me van describiendo cosas que yo conozco de mi contexto. Entonces, la sentencia me da conocimiento general, los hechos me dan conocimiento particular. Por ejemplo, el conocimiento general es que todo hombre es mortal. Un conocimiento específico es que Juan es un hombre. Bueno, esto me lo voy a saltar porque este es un ejemplo de lo que ya hemos venido diciendo. Aquí de nuevo van a ver esta tarea en lo que les dejé. Y como les dije, las cláusulas de tipo OR me permiten modelar esto, reglas de producción. Una regla de producción del tipo de si antecedentes, entonces yo tengo este consecuente. Eso me permite tener un razonamiento bastante robusto. Y eso es lo que me interesa que tengamos claro. Nosotros tenemos que construir sentencias de ese tipo. ¿Ok? Hay un lenguaje de programación, con eso voy a dar por cerrado la actividad de hoy. Puchi, se nos fue todo el rato, es que estamos conectándonos un poco tarde. Prolog es un lenguaje que nos permite hacer eso. Es un lenguaje muy usado en la inteligencia artificial, se puede invocar desde Python, ya les diré cómo, y todo está basado en lógica de predicado de primer orden. Él tiene un conjunto de sentencias o cláusulas, aquí las estamos definiendo, de tipo OR, donde aquí está el consecuente y aquí están los antecedentes. Por ejemplo, acá X es un traidor y aquí están diciendo
los consecuentes que hacen que X sea un traidor. X es americano, tiene un cañón, se la vende a un país hostil. Entonces, eso perfectamente se puede hacer. Fíjense que acá tengo, en Prolog, tengo el montón de hechos. Juan ha ganado 7 veces, Susana 6 veces. Fíjense que lo puedo decir, como lo diría en lenguaje natural. Y este es el predicado. Y estos son los dos objetos. Además, puedo tener sentencias. Aquí estoy diciendo porcentaje de XY es igual a las veces que ha ganado XZ, las veces que ha jugado XK, y Y tal que es la división de Z entre Q por 100. Es decir, que Y aquí es un cálculo que estoy haciendo acá. Entonces, con Prolog yo pregunto, ¿cuál es el porcentaje de XZ en este caso para Juan? Y él entonces me dice que es 53.84. Me está infiriendo el valor de porcentaje de las veces que ha ganado Juan, que ha ganado Susana, Pedro. Esto es parecido acá. Entonces yo tengo los hechos acá, tengo sentencias, como en este caso acá, y después les puedo hacer consultas a mi base de conocimiento y él me devuelve lo que él razona. Entonces es muy poderoso porque yo puedo describir cualquier cosa. Entonces, a grosso modo, lo que estoy teniendo son, acuérdense, predicados, estoy teniendo hechos y sentencias. Las sentencias están formadas por predicados. Fíjense que en este caso estoy teniendo puros hechos. Terak es padre de Abraham, Terak es padre de Nashor y así por el estilo. Puro sentencia. Está también, perdón, puros hechos. Aquí también estoy diciendo puros hechos. Abraham es un hombre, Nashor es un hombre, etc. Entonces yo ya puedo hacer, en lógica, en Prolog puedo hacer preguntas. ¿Abraham es padre de Isaac? Entonces él va a ver si ese hecho existe o no. ¿Ok? Él va a ver si existe y en función de eso, él va a ver si consigue ese hecho o no. O Abraham es padre de Eloy, él va a buscar si ese hecho existe o no. Si no existe, responde en un caso sí, en otro no. Pero eso es a grosso modo lo que permitiría hacer este lenguaje. Y así por el estilo. Estas son las preguntas que uno le haría al lenguaje en función de los hechos y de las sentencias que uno grabó. Él podría ir respondiendo sin ningún problema como lo estamos haciendo acá. Entonces, el lenguaje Prolog, con este símbolo, yo hago la pregunta. Si le agrego la palabra is, lo que me está diciendo que es un cálculo. X es igual a 1 más 2, entonces me realizaría el cálculo, como en el caso anterior. Y es igual a, y todo lo que, en este caso, si se acuerdan, yo decía, aquí Y es igual a esta expresión matemática, eso es lo que estaba diciendo ahí. Además de eso, bueno, ya les digo, estos son operaciones. Que otro también, si se dan cuenta, yo puedo también definir estructuras de decisión, como esta que ustedes están viendo acá. Imprime mayor XY, entonces aquí, esta es la condición, aquí si se cumple un lado, escribiría tal cosa, si se cumple el otro lado, escribiría tal otra. Eso es lo que estaría diciendo. Las sentencias, ya han visto ustedes que puede escribir sentencias como XY, uno es hijo del otro. Yo podría decir X es hijo de Y, si Y es padre de X y X es un hombre. Entonces, estas sentencias perfectamente, aquí yo lo vi fue en hechos, ¿no? Aquí hay puros hechos, pero fíjense que acá de alguna manera hay una sentencia. Entonces, estas sentencias se pueden escribir sin problema. Todas estas sentencias que ustedes ven acá, se pueden escribir sin problema en Prolog. Prolog no tiene problemas para especificar eso. Entonces, yo puedo tener en mi programa un montón de sentencias como esta. Fíjense que en el ejemplo anterior lo único que había colocado eran hechos. Ahora le estoy agregando sentencias. Por ejemplo, X es hijo de Y o X es hijo de Y. Y ahora yo entonces puedo decir, es hijo Lot de Arán. Entonces lo que va a ejecutar es ver si esto se cumple. O es hija X de Arán. Entonces va a ejecutar esta sentencia. Entonces, él, al ejecutarla, él va a responder si sí o no. Eso es básicamente lo que él va a tratar de deducir.
a partir de las preguntas que uno le vaya haciendo después de uno haber escrito en el programa estas sentencias genéricas, ¿ok? Porque esto es una sentencia genérica que hemos dicho, en el cual lo que hemos dicho es que para todo X que es hijo de Y, significa que Y es padre de X y que X es un hombre. Por eso es que es hijo y no hija. Entonces, en Prolog, desde Python yo lo puedo invocar. Hay una herramienta, ahorita se la voy a mostrar, que me permite escribir sentencias en Prolog y yo las puedo invocar desde Python. O puedo invocar una librería para construir directamente en Python. La gran ventaja de hacerlo en la librería de Prolog es que después uno las invoca cuando las necesita. Y bueno, y finalmente, con eso yo ya puedo construir redes semánticas, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Déjenme rápidamente mostrarles ese entorno que les estoy comentando de Prolog, que nos permite rápidamente trabajar con sentencias para tratar de expresar contenidos, lo que a ustedes pues les da mucha versatilidad a la hora de programar, porque van a poder tener esas sentencias predefinidas para poder trabajar sin problema en algún momento dado. Entonces deberían estar en este momento, espérense porque el que yo quería mostrarles es, déjenme, es este, sí, es este. Déjenme cambiarle, todavía no está compartido, creo. Vamos a compartirles. Ahora sí lo deberían estar viendo. Me avisan si lo están viendo. ¿Están viendo? Fíjense que este es un ejemplo. ¿Están viendo o no? Sí. Bueno, fíjense que este es un entorno que ya les voy a... El link lo tienen en las láminas. O sea, aquí estoy colocando varios hechos. José quiere a María. María quiere a Marcelo. Juan quiere a un caballo. El caballo también quiere a Juan. Y tengo aquí dos sentencias. Por ejemplo, uno de celoso. X es celoso de Y si X quiere a Z y Z quiere a Y. Y X es diferente a Y. ¿Ok? O una persona es contenta si esa persona quiere a alguien y ese alguien lo quiere a él. Entonces, fíjense que en este caso, yo podría aquí, me van diciendo si lo van viendo, yo voy a decir acá, vamos a ver de quién es si José está celoso de María. ¿Les parece? A ver qué me dice. En función de lo que yo le dije como regla. Ah, no, me equivoqué porque es ya luz sin, aquí está. Ese, ok. Pucha, ya luz, X, déjame ver que puse mal. Ya luz, X. El paréntesis, no le pusiste paréntesis. Pero no le puse a quién. No se lo estoy viendo, ¿no? Era llave lo que le habías puesto. Es una llave lo que le puse. Ok. Bueno, vamos a ver. No, sigue. Ah, no, sí, fíjense, me dio falso. ¿Ok? Le estoy preguntando Yelú, José y María, y ciertamente no está celoso de él. Pero ahora vamos a cambiarlo y vamos a ver si José está celoso de Marcelo. ¿Ok? A ver qué me dice. Y fíjense que me dijo que sí está celoso de Marcelo. De María no está celoso, de Marcelo sí. Y vamos a ver si... vamos a ver si Juan está contento. Vamos a ver si Juan está contento, porque Juan está contento. Vamos a ver si Juan está contento. Me dice que sí está contento, porque el caballo también lo quiere a él. Entonces fíjense que aquí de manera sencilla, y vamos a verlo ahora para José. Vamos a ver si José está contento. Fíjense que José no está contento. Bien. Entonces miren el poder.
Hemos definido unos hechos, hemos definido reglas, todo esto es conocimiento, todo esto es conocimiento. Este estaría en mi base de conocimiento. Y a partir de ahí ya yo puedo deducir si José está contento, no está contento, etc. Este es un buen ejemplo. Y esto es un poco lo que ustedes pueden programar en lenguajes como Prolog e invocar desde Python. Este entorno lo pueden invocar desde Python. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de lo que he dicho hasta ahora o no? ¿Ah? Coméntenme.